Muy buenas noches con todos. Voy a presentarme. Mi nombre es Alejandro Ríos Delgado, soy abogado con más de 15 años de experiencia profesional, 22 años como servidor público. Soy egresado de la maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también soy egresado de la Universidad Mercado Jarrín, lo popularmente se conoce como Instituto Científico Tecnológico del Ejército, del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, repito, doctorado en Gestión y Desarrollo. Como vuelvo a repetir, soy egresado de la maestría de mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de doctorado de Gestión y Desarrollo del Instituto Científico Tecnológico del Ejército del Comando de Educación y Doctrina del Ejército del Perú. Actualmente soy funcionario público. La mayoría de mis años las he ejercido como abogado del sistema de defensa del Estado, de diversas procuradurías, y actualmente laboro en la Municipalidad Metropolitana de Lima como parte del gabinete de la Oficina de Integridad Institucional, la Unidad Funcional de Integridad Institucional de dicha comuna. Poco para que me conozcan, porque he visto que ha habido bastante expectativa con respecto a este diplomado. Este diplomado pretende más o menos abarcar tres temas importantes. Lo que son los principios básicos del derecho penal. Vamos a hablar hoy día sobre teoría del delito, teoría de la pena. Quizás la próxima clase, si nos alcance tiempo, vamos a hablar sobre la imputación objetiva. Vamos a hablar una serie de temas relacionadas con la parte general del derecho penal, ¿no? La tercera o cuarta clase vamos a introducirnos un poco en lo que es ya la parte especial. Vamos a ver los principales delitos, entre ellos delitos contra el patrimonio, tema de lavado de activos, y finalmente esperamos que las dos últimas clases sean sobre litigación oral. Eh, Insisto, el tema es bastante amplio. Entiendo de que hay mucha, repito, entiendo de que hay mucha expectativa con respecto a este tema, pero vamos de a poco, yendo de arriba hacia abajo, de lo menos a lo más especializado, para que más o menos no se pierda la hilación de lo que queremos enseñar, ¿no? Lo que se pretende con la mayoría de ustedes es que según sea el caso, según sean estudiantes de derecho, o abogados, es un poco actualizar el tema de lo que son los conceptos fundamentales, tanto en el derecho penal como en el derecho procesal penal, así como la litigación oral. Vamos a hablar sobre temas del lavado de activos, pérdida de dominio, vamos a hablar un poco sobre los delitos contra el patrimonio, y por ahí, una vez más, el tema de la forma de litigar. El tema de la litigación oral es un tema bastante dinámico, no existe una receta, no existe una fórmula científica para litigar porque cada abogado tiene su propio perfil, cada abogado tiene su propia expectativa, su propia experiencia y sobre el conocimiento de vida, como dicen algunos, la máxima de la experiencia, podrá llevar a buen término un caso. Alguna vez me dijeron, ¿no? El abogado penalista da pena y a Dios gracias, con el ejercicio de la defensa jurídica del derecho, con la litigación directa, se ha podido demostrar que no es así, ¿no? Bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a pasar a hablar lo que es el tema de hoy día. Y el tema de hoy día es justamente lo que ven en pantalla. Vamos a hablar sobre la teoría del delito, un poco lo que es las escuelas penales, teorías de la pena, la acción, las omisiones y sus clases, la imprudencia, la impericia, la negligencia y si nos alcanza el tiempo, la ausencia de conducta. Pero bueno, un poco para saber, para ubicarnos en el espacio y en el tiempo. ¿Qué de común? A ver si me ayudan por favor apagando un micro que está prendido, si son tan amables. No sé, veo, escucho un poquito de interferencia, si me ayudan por favor. Ya. Eh, Como dijimos hace un momento, el derecho penal y el derecho procesal penal son ambas caras de un mismo producto político del Estado, el derecho o la capacidad de sancionar a las personas.
Mientras que el derecho penal es la espada con la cual se imparte justicia, el derecho procesal penal vendría a ser el escudo con la cual se protege de la arbitrariedad. ¿De acuerdo? Un poco para que más o menos nos ubiquemos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Sobre la naturaleza de las cosas. ¿Por qué es importante el derecho penal y qué es lo que se diferencia con el derecho procesal penal? Vamos a ver lo que es el delito. Vamos a hablar sobre la teoría del delito. Desde que surge el derecho penal contemporáneo, estamos hablando, el derecho penal contemporáneo tendrá aproximadamente unos casi 1800, 1900, casi 200 años de existencia, por decirlo de alguna manera. El derecho penal tal como lo conocemos hoy día, siempre se ha buscado de buscar la paz social, siempre se ha buscado de permitir la convivencia entre los ciudadanos. Y recordemos que más o menos hace unos 300 años, estamos hablando de 1792, se dio en el mundo, en Europa Central, lo que era la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa no aparece porque sí, porque le da la gana, sino que es la Revolución Francesa vendría a ser la cereza final de un proceso intelectual que vendría 300 años antes. Estamos hablando desde la imposición del humanismo, ¿no? Estamos hablando de los años 1400 en adelante, donde prácticamente el conocimiento humano trata de encontrar no solamente la naturaleza de las cosas, sino la naturaleza del ser. Recordemos que la Revolución Francesa es producto final de todo lo que es el humanismo, renacimiento y el siglo de las luces, ¿no? Es la síntesis de todo este proceso intelectual que más o menos duró 300 años en la historia. Y a partir de la Revolución Francesa aparece ya el acabose del antiguo régimen. Y es que el antiguo régimen era un antiguo régimen monárquico, donde los reyes, por mandato divino, eran quienes impartían justicia, y era muy subjetivo el tema de la impartición con la administración de justicia. Era la voluntad del rey o de algún representante que según algunas costumbres, algunos códigos, algunos decálogos, algunas normativas antiguas que se iban desde la época de los lombardos, las 7 partidas, el código de Recaredo, el código de Recesvinto, ¿no? Las 7 partidas y hasta las 10 tablas eran las formas de impartir justicia. No había orden, había arbitrariedad. No había los conceptos tales como el principio de la legalidad, no aparecía el principio de nullum crimen, nullum pena sine ley, hasta que von Feuerbach prácticamente en el siglo XVII, siglo XVIII lo imprime como un principio, ¿no? La justicia penal se aplicaba de manera arbitraria y abusiva. Se aplicaban torturas, se aplicaba encierros, se aplicaba maltratos, se aplicaba la cárcel del régimen celular, es decir, los detenidos, los presos, los reos iban a parar a una cárcel donde no habían o condiciones mínimas de salubridad, se convertían en ratas humanas, no tenían visita, ¿no? Lo que Alex Tocqueville decía, prisiones celulares, ¿no? Y ahí la degradación humana era lo evidente. Entonces aparece una de las inquietudes que nace con la Revolución Francesa, no solamente era el principio de fraternidad, igualdad, ¿no? Y igualdad, fraternidad y legalidad, por decirlo de alguna manera, también había el tema de la división de los poderes, la división del Estado, la naturaleza del Estado, la naturaleza de las sociedades. ¿Por qué existían las naciones? ¿Por qué existían los países? ¿Por qué existían los reinos? ¿Por qué existían las sociedades? ¿Por qué existía el rey, el soberano? Y comenzaron prácticamente a describirse ciertas teorías que van desde la voluntad divina
para justificar los regímenes monárquicos, hasta los que iban por el contrato social, ¿no? No solamente con Rousseau, sino también con Hobbes y con Locke, en el cual decía que la sociedad aparecía porque era una especie de renunciación de nuestras libertades para que otro nos gobierne, ¿no? Si yo quiero vivir en una sociedad organizada, renuncio a una parte de mi libertad y esa parte de mi libertad se la concedo, se la cedo al soberano, ¿no? Rousseau decía que la sociedad era, el hombre nacía bueno y la sociedad lo hacía malo, o la naturaleza lo hacía malo, y que el mundo o la sociedad se vivía a través de un contrato social, ¿no? Quiero que se queden con este pensamiento, porque justamente cuando hablemos del funcionalismo de Gunther Jacobs, vamos a hablar o vamos a ver reminiscencias de este tipo de pensamientos cuando hablemos sobre el derecho penal del enemigo, ¿no? Para sintetizar, la naturaleza del Estado y no solamente la división del poder y el control y el equilibrio del uso del poder, sino también el control de la arbitrariedad y de las injusticias, ¿no? Entonces esa es la naturaleza del derecho penal. ¿Por qué el Estado tenía que castigar a los delincuentes? Y fue toda una discusión que ocupó la mitad del siglo XVIII hasta nuestros días, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pasando por la escuela clásica, la escuela positiva, la escuela de la tercera vía, los causalistas, los finalistas y finalmente los funcionalistas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ¿cuál era la necesidad o la justificación de que el Estado te prive a ti de tu libertad? Estamos hablando del siglo XVIII, te aplique la cadena perpetua o en el peor de los casos, te aplique la pena de muerte, ¿no? Entonces, es un poco para ver el contexto de cómo se desarrolla el derecho penal en nuestros días. Y es por eso que vamos a ver el día de hoy lo que es la teoría del delito, ¿no? Y como la diapositiva lo dice, ¿no? Es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar cuáles son los elementos o características que deben concurrir en una conducta para que ésta sea considerada delito. ¿Cuáles son los elementos de esta conducta, ¿no? Para que no se le niegue la calidad del delito y determina cuándo una conducta es verdaderamente delictiva? Zaffaroni, el jurista argentino, nos decía de que la conducta es humana, ¿no? El delito nace de una conducta humana. El delito no nace de una conducta animal o de la naturaleza. El, la conducta que debemos estudiar para estudiar el delito, para entender el delito, debe ser, en principio, una conducta humana. Y esa conducta humana tiene que violar ciertas normas de convivencia. Por lo tanto, tiene que ser una conducta que transgreda la paz social. Por favor, óyenme, hay un micro prendido, si son tan amables. Un poco que me distrae el curso de la clase. Insisto, Zaffaroni nos decía que el delito se hace con una conducta humana. Y esa conducta humana es la que transgrede a la convivencia social, es la que transgrede la paz social. Por lo tanto, para que la conducta sea delito, tiene que ser transgresora. Tiene que ser, como decía Zaffaroni, conflictiva. Es un hecho que se da en la sociedad, en la naturaleza. Es un pragma conflictivo, ¿no? Si yo mato, si yo robo, si yo miento, si yo estafo, si yo me apropio indebidamente de un bien, debo verificar de que he violado el Estado del Derecho. En la Biblia se nos habla sobre los 10 mandamientos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y dice expresamente, ¿no? No matar, no desear a la mujer de tu prójimo, no robar. Nosotros tenemos una norma de conducta de carácter civil, de carácter secular, que nos prohíba este tipo de conductas. No existen. No existen de manera expresa, ¿no?
Por lo tanto, si una conducta humana atenta contra una persona, nosotros como operadores del derecho tenemos que saber dónde está prohibido matar. En ninguna parte de la legislación existe la frase no matarás o está prohibido matar. Aparecerá en una norma penal, en el 106, el que matare a otro será reprimido. Por lo tanto, no hay una prohibición expresa, pero del tipo penal puedo colegir, puedo deducir la prohibición del no matar. ¿Correcto? Por lo tanto, no todas las conductas que entran en conflicto con la paz social pueden considerarse delitos. Por ejemplo, ¿no? A mí me asaltan y yo en legítima defensa asesino o mato a mi asaltante. La pregunta es, ¿produje el resultado que me habla el 106 del Código Penal el que mata a otro? Desde luego que sí. Es antijurídica, mm, ha ido contra el, ha ido contra, ha ido contra el orden jurídico desde el punto de vista que veamos causalista, finalista, funcionalista, podremos decir, no, hay una excusa, hay un permiso. Por lo tanto, si has matado en legítima defensa, fuerza irresistible o mandato superior, no es delito. Entonces, todos estos aspectos es lo que debemos analizar para configurar o ver la existencia de un delito. Las normas nos dan permisos para resolver inmediatamente los conflictos sociales del día a día. Desde hace unos 25 o 30 años atrás, ya se habla de que el derecho penal es de aplicación de última ratio. Y hace 25 o 30 años atrás, se habla de que existen otras formas de resolución de conflictos y que la pena o la sanción penal vendría a ser la última instancia, el non plus ultra, cuando ya no se pueda, para resolver un conflicto social, ¿no? Ya existen otras formas que permite la ley de solucionar un conflicto. Ya estamos, Finalmente, por favor, si me ayudan a bajar el volumen siquiera. Existen otras formas, por ejemplo, dentro del mismo proceso penal, ¿no? Antiguamente en el Código de Procedimientos Penales había un proceso penal farragoso en el Código de Procedimientos Penales, incluso dividía en proceso común y proceso especial, los delitos y las faltas. Y los procesos duraban una eternidad. Ahora con el nuevo modelo procesal existen alternativas u otras formas de acabar el proceso. El proceso inmediato, la terminación anticipada, la confesión sincera, la homologación de la sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. El principio de oportunidad. Entonces, si se dan cuenta, el pensamiento dentro del derecho penal ha ido evolucionando para mejor, ¿no? Por eso es que aquí hemos visto, repito, como dice Zaffaroni, que el delito es un pragma conflictivo, es algo que aparece en la sociedad, algo que aparece en el entorno, una conducta humana, ¿no?, que transgrede un bien jurídico protegido, ¿no? Es una conducta humana prohibida. Y para Zaffaroni, el delito, el concepto del delito viene a ser, tiene un sustantivo. Ese sustantivo se llama conducta. ¿Qué es el delito? Es una conducta, pero que tiene dos adjetivos. ¿Cuáles son esos dos adjetivos? Que es típica y antijurídica, ¿no? Y recoge algunos pareceres de la escuela causalista, ¿no? ¿Qué es la conducta? Es la acción humana. Pero recordemos que la acción humana puede ser positiva, el que hace algo, ¿no?, el que hace un movimiento muscular, el que cumple ciertos pasos para delinquir en el intercriminis, ¿no? O lo omite, no la hace.
Entonces, tanto en su aspecto positivo, que es la acción, como en el aspecto negativo, que es la omisión. Por lo tanto, no toda conducta humana tiene que ser activa, también puede ser pasiva. Es por eso que, como volvemos a decir, que el delito es la conducta a la cual hay que agregarle ciertos tipos de adjetivos. La conducta antijurídica o típica, porque está en una norma legal, antijurídica, porque transgrede el ordenamiento jurídico, y culpable, porque se le tiene que reprochar al sujeto que ocasionó la conducta y, si tuvo, y ver si tuvo o no la capacidad de hacer otra acción, de evitarlo, si incrementó el riesgo de manera innecesaria. Estamos hablando justamente de este sustantivo, como lo llama Zaffaroni. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Justamente la definición del delito, los presupuestos, los aspectos positivos, ¿no? Que prácticamente vienen a ver los aspectos positivos en el sentido que deben ser estudiados como ciencia o de manera científica, porque están en blanco y negro, están positivados, ¿no?, dentro de la doctrina, como conducta hecha o conducta o hecho típico, antijurídico, culpable, y algunas veces no solamente culpable, sino también punible, sancionable o reprochable, ¿no? O el aspecto negativo, que es la omisión, la ausencia de conducta, la tipicidad, causas de justificación, inculpabilidad y las excusas absolutorias. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué es importante la teoría del delito? La teoría del delito es importante porque es un ejercicio científico, es un ejercicio lógico que permite al juzgador establecer no solamente la calidad del sujeto agente de la persona que hizo el delito, del criminal, sino también de buscar la proporcionalidad entre el hecho causado, el daño causado, las consecuencias del daño causado y el aspecto resarcitorio, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos un primer concepto aproximado, ¿no?, que es el delito, es una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Y por qué necesitamos de la teoría del delito? Justamente para evitar la arbitrariedad. Justamente porque estamos en un Estado constitucional del derecho, donde está proscrito por ley, ¿no?, el derecho, la aplicación eh, del derecho por responsabilidad objetiva, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo causo la muerte de una persona. El hecho de que cause la muerte de una persona me hace culpable, me hace delincuente. Obviamente no. Justamente hay que ver cada caso, hay que partir del análisis de las circunstancias en que se dio ese resultado muerte. Repito, yo puedo haber matado a una persona por legítima defensa. O yo puedo haber matado a una persona, por ejemplo, de manera accidental, culpa sin representación, ¿no? Estaba en la vía expresa, manejando a 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, creo que es lo máximo que se puede manejar en la vía expresa. Y de pronto aparece un sujeto que cruza la pista donde no hay vía peatonal, en vez de cruzar por los puentes, cruza por el medio de la pista y me impide a mí, o de manera tal que me impide a mí poder evitar el resultado, el choque, y lo mato. Soy asesino, soy parricida, soy sicario, cometido un homicidio calificado, un homicidio simple.
Pregunta, ¿he cometido un delito? Obviamente no. He incrementado el riesgo, caballeros, he dicho que estoy manejando a 70 kilómetros por hora en una vía donde se permite un manejo de 80 kilómetros. ¿No? No he aumentado el riesgo. ¿Estaba manejando en estado de ebriedad? No, no estaba manejando en estado de ebriedad. ¿Tenía problemas de frenos mi auto? No, mi auto no tiene problemas de freno. ¿Debo responder como delincuente o como criminal o como culpable cuando ni siquiera tuve la capacidad de tener culpa con representación o culpa sin representación porque yo estaba convencido dentro de mi rol social que manejaba en una vía donde no hay vías peatonales para cruzarla de manera temeraria? Les complico un poco más la cosa. Resulta que el caballero que cruzó la pista de manera intempestiva la vía expresa previamente había dejado una carta de suicidio y me había utilizado a mí como medio para producir el resultado de muerte. A eso se llama responsabilidad objetiva. Tú eres culpable por el resultado que has hecho y eso está prohibido y eso atenta contra los derechos humanos, ¿no? Y eso no se debe hacer. Para eso necesitamos la teoría del delito. Es un método lógico, es una ciencia, es un proceso metodológico que nos permite inferir la existencia o no, primero, de una conducta transgresora. Segundo, si esa conducta es típica o es una conducta prohibida expresamente por la norma. Tercero, si es una norma que transgrede el ordenamiento jurídico, si es culpable y al mismo tiempo, como algunos dicen, si es punible, ¿no? Por lo tanto, esa es la importancia de la teoría del delito. Y ustedes como abogados, al momento de ejercer su defensa, tienen que ver todos estos aspectos, porque a través de la teoría del caso, que en su momento ustedes se plantearán, deberán analizar cada una de las circunstancias que aqueja a su cliente, cada uno de los factores que han incidido, que han incurrido en esta etapa, ¿no? ¿Y para qué es importante la teoría del delito? Justamente surge como limitación del jus puniendi, surge como una garantía doctrinal, no legal. Ojo, ojo, no confundamos con las garantías del artículo 139 de la Constitución, no, no, no. Son garantías legales, son garantías constitucionales, son garantías normativas. Recordemos que la teoría del derecho es una garantía doctrinal para evitar la arbitrariedad del ejercicio del poder punitivo, de la capacidad del Estado de castigar, de la capacidad del Estado de imponer penas a las sanciones o penas y sanciones, y evitar la injusticia y la degradación de la dignidad humana, ¿no? Por lo tanto, no solamente no nos vayamos al 139 de la Constitución, vayámonos o retrocedámonos un artículo antes, ¿no? Que está en el artículo 138. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a la ley. Allí está justificado el jus puniendi del Estado, la capacidad de castigo. Pero ¿quién limita esa capacidad de castigo? No solamente la ley, no solamente la propia Constitución, sino también la lógica. ¿Y cómo? A través de la teoría del delito. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda norma de rango inferior. En otras palabras, el jus puniendi no solamente se limita
porque la Constitución así lo diga, sino porque la doctrina del derecho penal permite que el análisis metodológico del delito también sea un factor que evite la arbitrariedad, ¿no? ¿Y cómo salen, cómo se legitima el jus puniendi? Bueno, pues el jus puniendi se legitima a través también, por ejemplo, de la división de los poderes del Estado. Tenemos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, tenemos el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Son las división clásica desde Montesquieu, ¿no? Hasta nuestros días. Vayámonos un poco al artículo 102 de nuestra Constitución. Son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. En otras palabras, el Congreso tiene de primera mano la capacidad de crear leyes que reconozcan delitos y sanciones. Profesor, me dirán, ¿el Congreso puede crear, inventar nuevos delitos? Bueno, en realidad no se inventan los delitos. El feminicidio no es un invento, el sicariato no es un invento, ¿no? Digámoslo así, son los últimos delitos reconocidos por la ley. No es que alguien haya inventado la figura del feminicidio o alguien haya creado la figura del sicariato. Lo mismo, ¿no? Lo del raqueteo, la marca y el reglaje, por ejemplo. El Perú tiene un delito cuyo nomen juris parte de una jerga del argot criminal, ¿no? Reglar y marcar. No son palabras que aparezcan como tal en el diccionario, ¿no? Reglar, capacidad de seguir a una víctima y después asaltarle, eso no aparece. Eso no aparece en el drive. Marcar, vigilar a una persona, hacer el seguimiento para después asaltarla, tampoco aparece, ¿no? Curioso, el Perú tiene un delito con numbes juris aparecido de la jerga, ¿no? O sea, repito, no se crean, no se inventan delitos, se reconocen situaciones existentes. No, como alguna vez se dijo, no sé si aquí o en otra charla, los derechos humanos no se crean, no se inventan, porque de por sí ya aparece el derecho natural, ¿no? El derecho que está en la naturaleza, el derecho que está en la dignidad humana, más allá de una norma, más allá de una constitución, que va por la coexistencia y la capacidad de los hombres de vivir en sociedad, ¿no? El derecho natural muchas veces es primitivo, pero reconoce, por ejemplo, las leyes, o los derechos, perdón. Los derechos fundamentales no se inventan, no se crean, se consagran y se reconocen. Lo mismo ocurre con los delitos. Se inventarán en la medida de que la tecnología avance, ¿no? Como los delitos informáticos, desde luego, eso sí no lo voy a negar. Pero finalmente, en puridad conceptual, van a ser atentados contra el patrimonio. Estamos viviendo una sociedad donde el dinero ya no vale tanto como los datos. Los datos valen más que el dinero. Donde la información, perdón, donde la información es poder. Donde la información vale más que un puñado de monedas. Pero si te roban los datos, si te roban el dinero a través de una transacción cibernética o digital o de alta tecnología, finalmente será un delito contra el patrimonio. Abstracto, difuso, supra individual, pero finalmente es un delito contra el patrimonio, contra tu identidad, contra tu tranquilidad pública, ¿no? Pero se van reconociendo la existencia de nuevos delitos porque también va evolucionando la vida de los hombres, la vida de las sociedades. Y es lo que dijimos hace un momento, ¿no? ¿Por qué es importante la teoría del delito? Porque proporciona un análisis para ordenar, interpretar las normas penales y para
saber encajarlas con la conducta, el pragma conflictivo, el delito, para ver si cuadra o no cuadra y aplicar la sanción respectiva. Volviendo a hablar del tema, está prohibido, está prohibido juzgar por responsabilidad objetiva, está prohibido juzgar por el resultado o sancionar por el resultado. No todo resultado dañoso necesariamente es delito, porque existen permisos que da la norma para poder establecer excepción con exención de pena, no excepción, no, sino exención, está exento de pena, ya sea por la calidad de la gente o por la responsabilidad restringida, ¿no? La perturbación grave de la conciencia, ¿no? La incapacidad o la enfermedad mental, el error de tipo, el error culturalmente condicionado, son permisos que nos dan las normas para poder entender si una conducta puede ser o no delito, ¿no? Por ejemplo, en Lima, tener relaciones con una menor de 13 años, delito, ¿no? Sanción, violador. En algunas sociedades, tener relaciones sexuales con una menor de 13 años es normal, está permitido. Caso de los pueblos originarios, de la selva, de la Amazonía o de la Amazonia, como dicen algunos, ¿no? No es sancionado, ¿por qué? Porque ahí está permitido una conducta socialmente aceptada. Es por eso que hay que entender todo este espectro, todo este espectro de bagaje cultural que pueda tener una sociedad, ¿no? ¿Cómo se define el concepto del delito? A ver, insisto, a ver, no existe un concepto claro en lo que es el jus puniendi, ¿no? En la Constitución dice es la capacidad, a ver, ¿qué es el jus puniendi? En doctrina es la capacidad del Estado de aplicar castigos y sanciones. Pero eso lo dice la Constitución, no, no lo dice. Dice la potestad de administrar justicia emana del pueblo y ejerce por el Poder Judicial. Así lo define. ¿Ya? ¿Existe concepto del delito dentro de la legislación? Sí existe, pero de una manera sugerente o de una manera indirecta, ¿no? ¿De dónde se saca la definición del delito? ¿Dónde dice el delito es acción típica antijurídica, culpable y punible? O sancionable o no, no lo dice. Es justamente a través de la Constitución Política del Perú donde a través del principio de legalidad se puede inferir que es delito. Artículo 2 de la Constitución. Derechos fundamentales de la persona. Inciso o numeral 24. Toda persona tiene derecho, numeral 24, a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, literal A, parágrafo A, párrafo A. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no provee. De allí se saca lo que es el concepto del delito. Porque si bien el delito es un ente jurídico, es un concepto, una categoría jurídica, primero está la categoría constitucional. Primero está la libertad y su restricción. Y este es el primer parámetro que existe a nivel constitucional de lo que nos dice que es delito. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿De acuerdo? ¿De dónde se saca también otra definición del concepto del delito? Nuevamente, artículo 2, toda persona tiene derecho
numeral 24, a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley como tal, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Ahí tenemos otro concepto complementario del delito. Lo que una vez creó von Feuerbach, ¿no? Nulo un crimen, nulo en pena sin ley. Es un latinazgo de este alemán, prusiano, ¿no? ¿Dónde más aparece el tema del concepto del delito? En el Código Penal. Principio de legalidad, artículo 2 del título preliminar, o artículo segundo, perdón, artículo segundo del título preliminar. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a medidas de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. Una vez más, en ninguna parte de la norma vas a encontrar la definición del delito. En ninguna parte de la norma vas a encontrar prohibiciones expresas que te digan, por ejemplo, no matarás, como si aparece en el Éxodo, la parte de los 10 mandamientos, ¿no? No fornicarás, no matarás, no adulterarás, no robarás. No aparece. Son consecuencias lógicas de la norma. De ahí uno deduce que aparece una prohibición o un permiso. Qué difícil lo ponen, ¿no? De eso se trata el derecho penal, ¿no? De eso se trata el derecho penal, de tener lógica, de tener estudios, y como siempre lo digo, ¿no? Nunca me voy a cansar de repetirlo. El derecho penal, o el estudiante de derecho, o el abogado, perdón, el abogado, siempre va a ser un estudiante de derecho. Nunca va a dejar de aprender. Y su deber es nunca dejar de estudiar y actualizarse. Como se dijo hace un momento, Zaffaroni nos dice que el delito es una conducta, que la conducta debe ser humana y que esa conducta puede ser una conducta positiva de acción, de manifestación corporal, física, incluso mental, pero seguida o acompañada de efectos físicos, ¿no? O puede ser de omisión. Saben que no me da la gana hacer nada y estoy en posición de garante, o hago una conducta omitiva dañosa, ¿no? Pero que se le tiene que agregar 3 adjetivos, como dijimos hace un momento. Es una conducta, es una acción típica, porque está establecida en la norma, antijurídica, porque viola los conceptos normativos, los conceptos de sociedad, de convivencia social, y culpable, porque se le puede reprochar al individuo. Y como se dijo, no toda conducta dañosa, no todo pragma conflictivo es delito, ¿no? Y por más que exista un conflicto, ese conflicto tiene que ser delimitado si es que no existe un bien jurídico superior. Nuevamente en el caso, yo mato por legítima defensa. ¿Produje el resultado muerto? Sí. ¿Transgredí la norma? A ver, el que matase a otro, violé el bien jurídico matando a otro, pero cumplí el tipo penal. O sea, mi conducta se adecua al tipo penal, no violé el tipo penal. No existe violación al tipo, por si acaso. Tienen que siempre entender de que la conducta delictiva se adecua
o se adecua al tipo, ¿no? Yo cumplo con el tipo matando a alguien. Mi conducta está encuadrada dentro del tipo penal cuando robo a alguien. No es que violo el tipo penal, no, no, no. Violo la norma, pero violo la norma que me prohíbe matar a alguien, pero cumplo con el tipo penal. Ojo, cosas muy sutiles, pero que tienen que tener presente, ¿no? ¿Maté a alguien? Sí. ¿Transgredí el bien jurídico de alguien al matarlo? Desde luego que sí. Pero existe un bien jurídico superior que defendí. ¿Cuál? Claro, el mío, mi integridad, mi patrimonio. Apliqué mi legítima defensa. Y ahí hay que corregir, esa palabra, perdón, ahí hay que corregir, voy a corregir esto, por favor. Si la conducta no genera un conflicto, no puede haber un delito, porque no hay nada legislado. ¿No? Que no hay nada legislado. Nuevamente, yendo a lo que nos conceptúan los principales penalistas de nuestra época, podemos decir que el plasma conflictivo es un supuesto de hecho, que puede ser legal o fáctico, ¿no? Y es lo que hemos hablado hace un momento. En ninguna parte la norma te dice no matarás, no te apoderarás ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, el que causa al otro grave daño en el cuerpo, en la salud física o mental, lesiones. Son supuestos de hecho que tenemos que analizar en la teoría del delito, ¿no? Como dijimos hace un momento, volvemos a repetir, yo puedo violar la norma haciendo que mi conducta se adecue al tipo. O yo violo la norma cuando mi conducta se adecua al tipo, ¿no? Por lo tanto, se entiende que la norma, el delito es un ente, es una categoría dentro del derecho penal. Sin embargo, la norma es una construcción lógica necesaria, no es un ente la norma, ¿no? No es un ser, no hay que analizar la norma, ni estudiar la norma, no, que hay que entenderla, nada más. Lo que hay que estudiar y entender es que si la conducta y la conducta y el tipo encajan. Tú eres un buen abogado no porque sepas las normas, sino porque sabes entender la fusión entre la conducta y el tipo. Que yo sé aquí juntillas el artículo 106 y me dice que este es el elemento objetivo, el elemento subjetivo, los elementos normativos. Perdóname, eso lo tienes que aprender porque es una construcción lógica y tienes que saber, como en toda oración, cuál es el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Y porque la norma puede cambiar y me imagino que en un par de años este código penal, o si no es este año, el próximo año, muy probablemente que cambie y se renueve, porque ya existe en ciernes un nuevo proyecto de código penal que va a ser mucho más amplio, ¿no? Donde va a reconocer nuevos delitos, donde va a haber una sistematización más completa. No eres mejor abogado porque conoces el código. Eres mejor abogado cuando sabes encajar la conducta al tipo penal. ¿Y cómo se hace eso? Con dos temas, con la teoría del delito y con la teoría del caso. Es por eso que una de las grandes maravillas del Código del Derecho Procesal Penal es que no se aplica la analogía, no se aplica no se aplica el tema de, ¿cómo se llama?, del encaje. No, no todas las conductas son iguales. Está prohibida la aplicación de igual razón, igual derecho. No, no, no. El derecho penal es personalísimo. El derecho penal
prácticamente autónomo y propio. Por eso que es importante que deben tener en cuenta. Nuevamente, haciendo un recordaris, no toda conducta que ocasione un daño es delito, porque existen permisos de la norma. ¿Cuáles son esos permisos de la norma? Justamente ahí tenemos la legítima defensa, el estado de necesidad, el error culturalmente condicionado, el error de tipo, el error de prohibición, la prohibición de regreso, ¿no? Que muy pocos lo aplican, la prohibición de regreso. Y muchas veces ahí está la base de la defensa, ¿no? Que tu conducta ha sido inocua y que necesariamente se ha sido parte de un proceso, de un intercrímenes, no te hace necesariamente culpable, ¿no? Se puede de buena fe, ¿no? Muchas veces se van por legítima defensa, se van por estado de necesidad y no se dan cuenta que la llave de la victoria en un proceso penal es justamente el tema de prohibición de regreso. Eso lo vamos a ver en su momento. A ver, ¿cuáles son las características de la conducta como delito? Como dice la diapositiva que ustedes tienen presente, si no hay ninguna causa de justificación, ¿cuáles son? Legítima defensa, estado de necesidad, error culturalmente condicionado, error de tipo, error de prohibición de regreso. ¿No? Además de ser típica, será antijurídica. ¿No? No basta con que se configure una conducta típica y antijurídica. Tiene que ser además culpable, ya que debe tener la posibilidad de reprochárselo en forma directa al sujeto agente. Yo voy a... Si tuvo la capacidad de portarse de otra forma, les ruego por favor que apaguen su micro una vez más. De verdad que no tiene vía y esto lo distrae. Por favor, apóyenme con eso. Apóyenme con eso. Guarden silencio, por favor. Perdón, me perdí, ya me perdí. No. Entonces, esos son los elementos de la fundamentales o primigenios de lo que es la teoría del delito. Vamos a ver lo que es la acción. Por si acaso sobre esto, sobre la acción típica antijurídica culpable, vamos a estar volviendo a cada rato. ¿Ya? Vamos a volver a cada rato y vamos a reforzar, redondear y, ¿por qué no?, algunas veces contradecirnos en lo que podemos decir. Sí, vamos a contradecirnos. ¿Por qué vamos a contradecirnos? Porque vamos a estudiar las posiciones que existen en diferentes escuelas con respecto a la acción. No es lo mismo la acción según la teoría clásica, no es lo mismo la acción según la teoría de la escuela positiva, no es lo mismo la acción de los causalistas, de los finalistas y funcionalistas, ¿no? Entonces, en algunos momentos ustedes dirán, profesor, usted dijo esto, dijo aquello. No se pierdan, por favor, no se pierdan. Sé que es un tema bastante denso, pero hay que tratar de verlo de una manera holística, esa palabrita que no me gusta, total, general, ¿no? Por favor, pueden guardar silencio. Si son tan amables, puede, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguien que está hablando? Por favor. Me distrae. Bueno, ahí tenemos la acción o conducta como consejo jurídico normativo, ¿no? Repasando, la acción tiene que ser humana, ¿no? Y justamente tiene que ser parte de un proceso lógico constructivo donde se realice una abstracción de lo que existe en la realidad. ¿Qué es la acción? ¿No? ¿Qué clase de conducta tiene que ser estudiada? ¿Qué conductas pueden ser consideradas elementos del delito? ¿No? Si son acciones positivas o son acciones negativas, llámese omisiones. Si existe ausencia de acción, por ejemplo, cuando
estoy compelido por una fuerza irresistible, tengo acción. O sea, cuando existe dolo, que es la conciencia y la voluntad, el dolo eventual, o la culpa sin representación, o culpa con representación, ¿cómo se analiza la acción? ¿No? Nuestro Código Penal no ofrece un concepto de conducta y utiliza una terminología variada, ¿no? Y bueno, pues existe reminiscencia de nuestro Código Penal, reminiscencia de causalismo y finalismo, ¿no? Y en cierta forma ya se está aplicando el tema del funcionalismo cuando hablamos de conductas riesgosas, ¿no? Nuestro Código Penal no es un código ni finalista, ni causalista, ni funcionalista. Ha evolucionado tanto de que ha perdido su esencia primigenia, ¿no? Y no es una crítica destructiva, al contrario, se ha modificado para mejor, ¿no? Por eso que, vuelvo a repetir, no nos extrañe que después de las elecciones generales, quizás con el nuevo gobierno, con el próximo gobierno, se esté derogando este decreto legislativo 635 y entre en vigencia el nuevo Código Penal que ya está prácticamente a puertas de ser aprobado, ¿no? ¿Cuáles son las causas de ausencia de acción? Fuerza física irresistible, cuando tú te ves mediatizado por la fuerza absoluta, por el tema de movimientos reflejos, estado de inconsciencia, sonambulismo, ¿no? Hipnotismo, en el cual yo considero que el hipnotismo es más para la parte médica que para la parte habitual, epilepsia y la embriaguez letárgica. Listo, continuemos. A ver, poco para retomar el tema. Hemos dicho que, a ver, la acción vendría a ser una acción humana, una conducta que debe ser reflejado, debe ser analizada dentro del conflicto, dentro de la transgresión social. Hemos dicho que no toda transgresión social implica también un delito, porque existen justamente temas que uno no maneja. Como hemos dicho, la ausencia de acción. No solamente, a ver, perdónenme, no solamente hablamos de la legítima defensa, del estado de necesidad, del error culturalmente condicionado, el error de tipo, el error de prohibición o la prohibición de regreso, sino también podemos hablar de la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos, el estado de inconsciencia, sonambulismo, hipnotismo, epilepsia y embriaguez letárgica. Ya me acordé dónde nos quedamos. Como les comentaba, como una anécdota, ¿no? No es una anécdota, pero es algo que ocurre, que es preocupante en el Ministerio Público de la Libertad. Cuando tú manejabas en estado de ebriedad y te sancionaban, te detenía la policía, ibas a juicio o ibas a la fiscalía y te aplicaban el famoso principio de oportunidad. Señor, usted está manejando con más de 0.5 de gramos de alcohol en la sangre. Por lo tanto, a usted se le pone una multa, una reparación civil, perdón, vamos a hablar con propiedad, una reparación civil de 500 soles. ¿Ya? Pero esos 500 soles lo deposita usted en la cuenta bancaria del Ministerio Público. Uno iba y ¿verdad? Hasta que el año 2017, si no me equivoco, una casación 103-2017, alguien se le ocurrió poner por ahí un juicio al Ministerio Público y lo sacaron del juicio, ¿no? Lo sacaron del proceso. ¿Por qué? La Corte Suprema dijo, el Ministerio Público no debe cobrar las reparaciones civiles por conducción de estado de ebriedad porque estaría incumpliendo la igualdad de armas. ¿Por qué? Porque no solamente es el titular de la acción penal, sino el titular del bien jurídico, que es conducción en estado de ebriedad, y eso es ilegal, porque en la Constitución aparece que el titular del bien jurídico, conducción en estado de ebriedad, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, las reparaciones civiles ya no deben ir al nombre del Ministerio Público, sino al nombre del MTC. Imagínense. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Ya, cae nuevamente o cae otro tipo
manejando en estado de ebriedad, ya 500 soles. Pero por si acaso, 450 para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 50 soles para gastos operativos del Ministerio Público. No aprendían, no aprendían. Y algunas zonas siguen cobrando el 10% adicional. O lo deducen de la reparación civil acordada en el principio de oportunidad, o le aumentan 10% más. Esto ocurre en Trujillo, en La Libertad. Sin embargo, ocurrió un caso en que a un tipo, ustedes saben que para conducir en estado de ebriedad, y eso lo vamos a ver en este seminario, vamos a tener una charla chiquitita de conducción en estado de ebriedad.